Sí. Los reservorios artificiales que tenemos tienen un límite, entonces no pueden captar todo. Y además que se da, además ustedes deben de saber, ¿no? Las ingenierías ambientales. Las precipitaciones se dan en los diferentes puntos de toda la cuenca, ¿no? Entonces tendría que haber almacenaje sí, no tenemos para esos excedentes. Entonces también podríamos implementar ese plan para las épocas de estiaje, ¿no? Y este es un cuadro que compara ¿qué cosa? Compara la disponibilidad hídrica, ¿no? Porque estamos viendo con la época de avenidas y de estiaje. Pero ¿qué pasa con nuestra disponibilidad hídrica? Más menos pero digamos que podemos sacarlo por medio anual, ¿no? De la disponibilidad hídrica. Pero ¿cómo es la demanda? Siempre cuando hablen de, cuando vean la oferta hídrica, la disponibilidad hídrica, tienen que cruzar con ¿qué? Con la demanda, ¿no? ¿Y cómo es nuestra demanda? ¿Cómo es la pendiente de nuestra demanda? Así es la pendiente de nuestra demanda. La demanda. Y 54% de ella está sujeta a crecimiento poblacional. Y si crece la población, también va a crecer de consumo, es decir, las actividades empresariales, ¿no? Entonces también va a haber un crecimiento por parte de las empresas. Claro, mayor población tiene que satisfacer esos servicios y necesidades de la población, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, nuestra disponibilidad hídrica es más o menos constante, es decir, es igual en el tiempo, va a ser igual en el tiempo. Y según un estudio del Tsunami publicado en el 2016, en un contexto de cambio climático, la disponibilidad hídrica va a variar a favor, nos va a dar un pequeño porcentaje mayor de agua, pero eso no va a ser necesario, no va a ser suficiente para cubrir la demanda. ¿Por qué? Porque eso se va a dar todavía en el año 2030, las proyecciones al año 2030, 2050, 40, ¿no? En un contexto de cambio climático. Entonces, habría que preocuparnos más por esa demanda, ¿no? Porque no podemos cambiar la variable que no podemos cambiar, al menos nosotros, es la disponibilidad hídrica, ¿no? Muy compleja de cambiar. Bueno, el Senapal lo que apunta es hacer nuestras bases de cuentas, ¿no? Para abastecer. Ya. Ahora, después de ver la demanda, ver la huella hídrica de Lima Metropolitana del año 2016, ahora vamos a ver cuál es la vulnerabilidad del sector privado. Solamente vamos a ver al sector privado, ya no vamos a ver a la población. Entonces, olvídense de la población. Ahora solamente empresas. Este es un estudio de los riesgos hídricos y vulnerabilidad del sector privado en Lima Metropolitana y el Callao. Aquafondo también, publicado en el 2016. Entonces esto se hizo con data del 2015 y se publicó en el año 2016. Entonces todo lo que vamos a ver acá, ya vamos a ver cuestiones económicas, ¿no? Si no hay agua, ¿cómo afecta? ¿No? Si no hay agua, ¿cómo afecta al PBI y a las empresas con nombre y apellido? Lo bueno de este estudio, yo les sugiero que si trabajan en el sector privado o trabajan con el sector privado, yo les sugiero que entren en este estudio porque hay una lista de las empresas que van a ser más afectadas por orden de prioridad. También. Si no me equivoco, Alicorp está en el puesto 5 o en el puesto 7. Y Alicorp no mide su huella hídrica.
Alicorp debería de medir su huella hídrica. ¿Dónde está? Entonces, este estudio lo hizo Aquafondo en colaboración con la cooperación alemana una vez más, y Proga y Grade. Grade fue la consultora. ¿Cómo es un estudio socioeconómico? El objetivo va a ser identificar a las empresas privadas en Lima Metropolitana por sector de actividad y tamaño bajo mayor riesgo económico frente a una crisis de agua, teniendo en cuenta la dependencia de estos servicios hídricos en sus operaciones, del servicio hídrico en sus operaciones y en la cadena de producción y servicios, así como evaluar y cuantificar algunos impactos económicos para el sector privado, ¿no? No sé si esto ya es quiénes van a estar afectados, con nombre y apellido, ¿no? Resultados. Vamos de frente a los resultados. Clasificación de riesgos. Todo lo que está en rojo es alto riesgo. Verde, bajo riesgo. Las industrias. Aquí va a estar la industria. La industria es quien va a tener mayor riesgo. ¿Qué es la industria? ¿Perdón? Los números de la presentación. Te mentiría si te respondo ahorita. ¿Ya? Perdón. Entonces, la industria va a ser quien tenga el riesgo más alto, ¿no? ¿Seguido de quién? De transporte, comercio, construcción. ¿Qué sería funcionarios? La educación, ¿no? Vamos a ir desglosando esta información. Y dentro de la industria, ¿cuáles serían esos rubros con mayor afectación? Bueno, aquí está el consumo y luego cuál es la contribución de esas empresas al PBI. ¿Entienden cuando hablamos de valor agregado? A ver, ¿qué es el PBI? El PBI va a ser el Producto Bruto Interno, ¿no? Es decir, ¿cuánto es lo que produce en soles un país, ¿no? Soles, dólares, ¿no? Este PBI va a estar dividido en porcentajes según todas nuestras regiones. Pero nosotros solamente vamos a hablar de Lima Metropolitana. ¿Ya? Aquí va a haber un porcentaje de ese PBI. Y ese porcentaje del PBI, aparte que es alimentado por nosotros, la población, también es alimentado por las empresas, ¿no? Y a esta contribución que dan las empresas al PBI se le llama valor agregado económico. Entonces en los gráficos vamos a ver valor agregado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las empresas más afectadas? ¿De qué rubro? De la industria, ¿no? Luego va a venir las de la electricidad, obviamente, ¿no? Las de construcción, comercio, alojamiento y comida también, ¿no? Y aquí está el valor agregado en miles de soles. Es decir, esos rubros, ¿cuál es su contribución en miles de soles al PBI? Ahora, dentro de la industria, esto ya lo vimos, ¿no? Perdón, ahora sí. Después de haber visto la industria, las otras ramas que también tenían un riesgo alto, ¿no? Construcción, comercio y transporte, ¿no? Y dentro de cada uno de esos rubros, por ejemplo, ¿cuáles son
específicamente la descripción de la actividad, ¿no? Por ejemplo, el de alojamiento, ubicado en transporte, ¿no? Después el transporte por vía terrestre, ¿no? O transporte por tuberías. Comercio al por mayor, ¿no? O el de simplemente la ingeniería civil, ¿no? En la construcción, ¿no? ¿Cuáles son esas empresas, según la clasificación geopolítica? ¿Cuáles van a ser esas empresas que van a presentar mayor riesgo hídrico? Todas las que están de verdecito, ¿no? Ahí va a estar justamente las que vimos que consumían por empresa más agua, ¿no? Ate, Callao, Lima Cercado, ¿no? San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco, ¿no? Coincide con el mapa que vimos de la huella hídrica, ¿no? Entonces, en riesgo hídrico, esos distritos van a ser los que ya habíamos visto, que van a tener mayor vulnerabilidad, ¿no? Ahora, el valor agregado en soles. ¿Cuánto de dinero está comprometido si es que estas empresas se ven afectadas por una crisis hídrica severa? Estamos hablando de el 52% de ese valor agregado de Lima Metropolitana va a estar en riesgo alto. Ese 52% representa, ¿cuánto representa? Representa el 25% del PBI nacional. Entonces, el 25% del PBI nacional se va a ver afectado en una crisis hídrica severa. Porque el 52% va a estar afectado, ¿no? Estamos hablando de 35.000 millones de soles. Entonces no es una cifra pequeña, ¿no? Para dar la espalda, ¿no? Cuando hablamos de huella hídrica, ¿no? Al hablar de PBI, al hablar de valor agregado, también tenemos que hablar de empleos, ¿no? ¿Cuántos empleos se van a ver afectados? Y ojo que estamos hablando de empresas grandes, empresas formales. No estamos hablando de la informalidad. Ese también sería otra base de datos interesante para evaluar, ¿no? Porque ¿cómo se caracterizan las economías de América Latina? ¿Quiénes mueven nuestra economía? Los informales, ¿no? 70% de nuestra economía es informal. Eso solamente refleja el 30%, porque son las formales. Entonces no estamos viendo 70% del universo, que también abastecen de empleo a la mayoría de la población peruana, especialmente de Lima Metropolitana. Entonces, solamente del 30% estamos viendo que un 43% de empleos va a estar en riesgo alto. No estamos viendo el otro 70% que es desconocido, que obviamente no entra acá en este estudio por formar parte de la informalidad, ¿no? Entonces, esta cifra es mayor. Ante una crisis hídrica severa, esta cifra es mayor. 652.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, hasta acá vienen los principales resultados del estudio de vulnerabilidad del sector privado ante una eventual crisis hídrica severa, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es en la tercera sección de cuál es el marco normativo favorable para la huella hídrica, ¿no? Y aquí les voy a pedir si por favor puedo ir al baño un ratito.
Para continuar, para finalizar. Ya, ok, para finalizar, ¿cuál es el marco normativo favorable para la medición de la huella hídrica, ¿no? En el Perú. La huella hídrica no es obligatorio. No existe, bueno, en la institución correspondiente, que es el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, no exige a las empresas, las organizaciones que midan su huella hídrica. No es obligatorio. Sin embargo, mediante decreto supremo, ellos invitan al sector privado a que midan su huella hídrica. Ese decreto supremo es del 2015, salió en el 2015, se emitió en el 2015. Entonces, en términos de instrumentos políticos, la huella hídrica es un instrumento político de instrumento de mercado. ¿Por qué? Porque es voluntario. No es un instrumento político de comando y control, que es obligatorio, ¿no? Cuando el Estado te exige, ¿no? No, esto es voluntario. Entonces, mediante decreto supremo, el ANA va a invitar al sector privado a medir su huella hídrica para que obtengan el certificado azul, ¿no? Es decir, el sector privado se va a inscribir en el programa de certificado azul. Van a seguir una serie de procedimientos que lo vamos a ver a continuación, y después de ello, de evaluar, el ANA le dará un distintivo a la empresa. Ese distintivo se llama certificado azul, por ser una empresa hídricamente responsable. Esa es la terminología, hídricamente responsable. ¿Cuál es el proceso de certificación? Para que una empresa decida certificarse, postule, mejor dicho, primero tiene que medir su huella hídrica, ya sea con la ISO 14046 o ya sea con la metodología de The Water Footprint Network. La ANA no hace distinción. Puede ser cualquiera de las dos metodologías.
En segundo lugar, vendría el diseño de proyectos de reducción. Un plan de reducción de tu huella hídrica y además vendría un programa de valor compartido. Es decir, ¿qué quiere decir valor compartido? Ya viene en el aspecto social. Que la empresa que ha medido su huella hídrica y que ha documentado o ha establecido su plan de reducción de la huella hídrica, tiene que trabajar con la comunidad o con las localidades aledañas a sus operaciones, proyectos relativos vinculados a la reducción del agua, del consumo del agua. Puede ser simplemente de sensibilización a la población, ¿no? Puede ser enverdecimiento también de algunas áreas grises. Entonces aquí, después de medir la huella hídrica, la empresa tiene que hacer dos tareas más en paralelo: un plan de reducción de la huella hídrica y además un programa de valor compartido. Este programa de valor compartido tiene un enfoque social, ambiental social, y lo hace con las poblaciones o la localidad aledaña, ¿no? En tercer lugar, después de ello... Pero aledaña, perdón, ¿te refieres a qué tanto alcance de aledaña? Bueno, ¿Área directa de influencia? En la medida de lo posible que sea directo. Hay algunas empresas que no tienen alguna población directa o localidad directa, podrían asignar, ¿no?, un área, ¿no? En este caso, por ejemplo, la empresa Phoenix Power, ¿conocen la empresa Phoenix Power, la termoeléctrica? Ellos, sin medir la huella hídrica, ya tenían un programa de valor compartido. Simplemente parte de su responsabilidad social corporativa era de parte del agua que desalinizan, se las daban a la población de Chilca, Entonces, para ellos era más fácil postular a este programa porque lo único que les faltaba hacer era calcular su huella hídrica, porque ya tenían, por ejemplo, un proyecto de valor compartido, que para ellos era parte de un compromiso con la comunidad, ¿no? De esa agua desalinizada, dársela también a la población, ¿no? En tercer lugar, recién viene la inscripción. Yo empresa me inscribo en la ANA, ¿no?, en este programa. En cuarto lugar, viene por un año la ejecución. Este paso es en un año. En un año yo tengo que ejecutar mi plan de reducción, lo que yo diseñé acá, y mi programa de valor compartido, que es trabajo con la comunidad, ¿no? Eso se da en un año, y en un año la ANA te va supervisando para ver si lo que tú diseñaste lo estás cumpliendo, ¿no? Va a haber una supervisión, un monitoreo, que justamente son las visitas de seguimiento y monitoreo que va a hacer la Autoridad Nacional del ANA, ¿no?, a la ejecución que hagas de tu proyecto de plan de reducción de la huella hídrica y de programa de valor compartido. Finalmente vendría la obtención del certificado SOC. Finalmente ya viene el distintivo. Entonces, más o menos hay 2 años, ¿no? Más o menos hay 2 años de trabajo. Este es el proceso de certificación. No es obligatorio, es voluntario. Entonces vamos a conocer cuáles son las empresas verificadoras. En el Decreto Supremo hace referencia a empresas verificadoras. ¿Qué quiere decir empresas verificadoras? Aquellas consultoras que están autorizadas en hacer la huella hídrica. Está Libélula, está Alwar de su amigo, ¿cómo se llama el profesor? Sí. David Lescano, de profesor David Lescano. Está SGS, está A2G, SASA y Agua Limpia Consultores. El pequeño ejemplo que les mostré de Camposol lo hizo Agua Limpia Consultores. Esas
Esas son las empresas autorizadas por la ANA para que midan huella hídrica. ¿Cuáles son las empresas? ¿Quiénes son las empresas que ya se han certificado? ¿Quiénes son esas empresas que ya se han certificado? Mexiquem, Unacem, Nestlé, bueno, bien por Nestlé, Celepsa, Orazul Energy y Minera Coimolache. Yo cuando vi esta lista me causó mucha sorpresa porque solamente vi a una empresa vinculada al rubro de bebidas y alimentos. Solamente una. ¿Dónde están las demás? No está Adicop, está Coca-Cola, ¿no? Está Lavacos. Solamente esas. Y este programa está desde 2015, ¿eh? El decreto supremo se emitió en septiembre de 2015. ¿Cuáles son las empresas inscritas? Es decir, que están en proceso, ¿no? Se han inscrito en el programa. ACP, Southern Cooper, Ferreiro Corp, Unacem, una vez más, debe ser otra planta. Tren, Fénix, la termoeléctrica, Esmeralda Corp, Camposol, Cite Agroindustrial. No más. Nadie más escrito, solamente eso. No más. Bueno, a ver. Para presentar las conclusiones, que ya le hemos ido, me parece que le hemos ido reflexionando a medida que he estado presentando la ISO y los dos estudios, además del contexto legislativo a favor de la huella hídrica. A mí me pareció oportuno que para concluir tengamos una diapositiva en donde veamos cuál es la comparación nacional de disponibilidad hídrica per cápita anual. Según la Organización Mundial de la Salud, existe estrés hídrico cuando la escasez del agua sea menor a 1000 metros cúbicos, ¿no? La disponibilidad de agua dulce per cápita es de 1000 a 1700 de metros cúbicos. Y va a haber escasez hídrica cuando estemos en menor de 1000 metros cúbicos, ¿no? ¿Cómo está Perú? Perú como país está en 64.000 metros cúbicos. La cuenca del Amazonas está en 150.000, es la más abundante, ¿no? Pero paradójicamente hay menor población, menos poblada y la más pobre. La cuenca del Titicaca, 5.000. La cuenca del Pacífico, 1.800, que es la cosa. La cuenca del Pacífico. Y la cuenca de Chirilú, ¿en cuánto está? 125 metros cúbicos al año, ¿no? ¿Y qué te dice el ratio de estrés hídrico? Que menor a 1000 ya están en estrés hídrico, en escasez de agua. Entonces, para reflexionar acerca de las conclusiones, en vez de poner conclusión 1, conclusión 2, yo pensé en un gráfico con el ratio más importante de la escasez del agua y además una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de la huella hídrica como herramienta de gestión para el sector privado? Porque ya hemos visto la importancia que tiene el sector privado en nuestra economía y en nuestros empleos. Y hemos visto solamente el 30% de ese sector privado, porque el 70% no lo conocemos. Y además, ¿cuál es la relevancia de la huella hídrica en la gestión pública de Lima Metropolitana? ¿Por qué? Porque hemos visto que el 54% de los usuarios de la huella hídrica somos nosotros.
Entonces, a mí me parece, yo no sé ustedes, que es muy importante que las organizaciones, ya sea empresas y además municipios, ¿no? Municipios también, incorporen esta herramienta de la huella hídrica. Porque no solamente las empresas tienen que reducir su consumo de agua o tratar sus aguas, sino también el 54% de los usuarios que somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, el 54%. Y estamos en ascendencia. La demanda, quienes somos nosotros, la población, va a seguir creciendo exponencialmente. Nosotros crecemos exponencialmente. Entonces es más que importante incorporar la huella hídrica en los municipios y en las empresas. Porque si no tengo ratios, ¿cómo voy a sensibilizar a la población en la reducción del uso del agua? ¿Cómo es posible que algunos municipios, como Santiago de Surco, usen agua azul para regar parques, pues, ¿no? Cuando pueden usar aguas residuales, ¿no? Aguas tratadas, ¿no? Perdón, aguas tratadas, no residuales, aguas tratadas, ¿no? San Isidro, ¿cómo va a regar sus parques con agua azul cuando puede regarla con aguas tratadas, ¿no? Más que nombrarles conclusiones, me pareció oportuno un gráfico y la pregunta para que se la lleven y la reflexionen, ¿no? Y ya lo hemos estado viendo a lo largo, pues, ¿no?, de la exposición. Y bueno, chicas, eso sería todo por hoy. Gracias. Espero que les haya servido.